Hola hermanos, Dios los bendiga. Bueno, otro jueves más de palabra del Señor, de cuánto nos ama, cuánto nos quiere hablar el Señor, de sentirnos confiados. Amén, amados. Hoy es un día jueves, como siempre lo hemos declarado, de sanidad y liberación. Así que, bueno, puede haber alguien que está enfermo, puede haber alguien que está, no sé, muchas veces no sabemos, pero tenemos temor a la enfermedad. Y eso es lo que pasa siempre, que nosotros tenemos que saber que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que nos cuida, un Dios que es la felicidad del cristiano, y sentirnos seguros por la prueba que podamos nosotros pasar, la prueba que podamos pasar, siempre sentirnos seguros. Entonces, yo quiero en este momento también agradecer a todos los hermanos en el monte de oración, todos los que han orado por Carmencita. Y bueno, Carmencita, seguro que nos están mirando. Carmencita, Dios te bendiga y recibe esta palabra con poder del Espíritu Santo. Y así la recibimos todos. Amén, amados. Entonces, esto es lo que yo quiero compartir hoy con ustedes, de sentirnos seguros. Pruebas vamos a pasar, aflicciones vamos a pasar, pero está escrito que Él siempre va a estar con nosotros, siempre Él va a estar con nosotros. Entonces vamos a orar y pedirle al Señor que nos dé toda la sabiduría, toda la inteligencia. En el nombre bendito de Jesús, Padre, yo pongo esta reunión que es virtual entre todos los hermanos, Señor, que estén recibiendo tu palabra, Señor, en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret. Yo los cubro con la sangre de nuestro Señor Jesucristo y los declaro libres. Y si hay angustia, también, Señor, lo declaramos que tu palabra saca toda angustia, Señor, en el nombre bendito de Jesús, para la gloria de Dios. Señor, tu Espíritu Santo es el que nos puede dar todo lo que nos das. Nada podemos hacer nosotros si tu Espíritu Santo no está con nosotros. Para la gloria de tu nombre, guíanos en esta palabra, Señor, para que nos des la enseñanza y la revelación de lo que tú quieres hablar al pueblo, a tu pueblo, para la gloria de Dios. Amén y amén. Muy bien, hermanos amados, tenemos siempre la garantía y la seguridad de sentirnos con el Señor. Eso es lo más que nos puede pasar a los que amamos a Dios. Entonces yo quisiera que me acompañaran al Salmo número 34, por favor. Salmo 34, vamos a empezar del versículo, gloria a Dios, vamos a empezar del versículo 15, gloria a Dios. Búsquelo tranquilo, en el nombre de Jesús. Salmo 34, versículo 15. Por eso, esta es una felicidad de Dios, de los que confiamos en Él, en el único Dios, el Dios verdadero. Y la palabra del Señor dice así: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Prestemos atención, no pasemos por alto esta promesa, esta verdad, no la pasemos por alto. Confiemos en el Señor para ser felices. Así vengan las pruebas, Él nos va a sostener. Porque dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Clamor es pedir, oración, estar en un momento de desesperación de lo que pueda estar pasando, pero sabemos que Jehová nos escucha. El versículo 16 dice así: la ira de Jehová contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Y el versículo 17 dice: clamen los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Todos podemos tener angustias por X causa. Y acá dice, versículo 18: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Los quebrantados de corazón es un quebranto del Espíritu Santo que no se puede comparar con nada acá en la tierra. Y dice, y salva a los contritos
de espíritu. Entonces, esto es lo que nos lleva hoy a nosotros. Hace muchos años que estamos en el camino, muchos hermanos, otros recién empiezan y otros quizás van a empezar. Pero nosotros, cuando antes de empezar el Señor, éramos jóvenes y pensábamos, y cuántas veces nos ha pasado de que, ¿qué va a ser de mi vida? Y tendré trabajo, tendré salud. Y antes de conocer al Señor, todas esas cuestiones las hacíamos nosotros. Nos cuestionábamos a ver qué nos podía pasar, si el día de mañana, cuántos años voy a vivir, a cuántos años puedo llegar. Y a veces eso mismo es lo que pasa cuando uno no conoció al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros estamos confiados en Él. Él es el que da el trabajo, da la salud, da todo, el Señor. Y muchas veces nos cuestionamos si dependemos de quién, de Él. Antes dependíamos de nosotros. Y con tristeza, con angustia. ¿Tendré trabajo mañana? ¿Podré salir a trabajar? ¿No me pasará algo? ¿Me pasará esto? ¿Me pasará lo otro? Entonces, cuando entramos en este camino divino, uno habla por la experiencia, si uno no podría hablar del que no conozco y de lo que Dios único, ha hecho en nuestra vida. Entonces, esto es lo que podemos ver, que Él siempre va a estar con nosotros. Él da la palabra y da la promesa. Entonces, eso es lo que nosotros muchas veces estamos indecisos, estamos angustiados. Entonces, es lo que nosotros tenemos que ver, que nuestro corazón le pertenece al Señor y sentirnos confiados. Entonces, también quiero compartir con ustedes, después de que esto que yo estuve hablando, de lo que me podría pasar mañana, me puedo enfermar, no tengo salud, vamos a ir al mismo Salmo 34, pero al capítulo 19. Esta es una promesa que el Señor nos da en esto que estamos predicando, y también sabemos que vamos a tener y tuvimos muchas aflicciones. Con experiencia uno lo da, porque era joven, muy joven cuando entramos al camino del Señor. Tuvimos aflicciones, pero de todas nos libró el Señor. Triste, ¿sabe cuándo es? Cuando estábamos solos antes. Esas aflicciones, ¿a quién las depositábamos? A nuestra esposa, a nuestros hijos que eran chicos. Las depositábamos en ellos, las aflicciones. Entonces, la aflicción de uno en la familia al menos, están afligidos todos. Pero vamos a tener aflicciones, pero con la diferencia que vamos a estar contenidos por Él. Ahora yo lo que quiero compartir con ustedes del mismo Salmo 34, el versículo 19. Y dice así la palabra. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos. Él guarda todos sus huesos. Ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad. Mire qué gran verdad. La maldad mata al malo. Mire qué gran verdad. Profundicemos esta palabra. Mire usted, matará al malo la maldad. Entonces, ¿cómo se está viviendo hoy? ¿Cómo se está viviendo hoy? ¿Cuántos jóvenes están muriendo? Se están suicidando con esa maldita droga. Porque la maldad, dice, matará al malo la maldad, y salen a hacer cosas que no es debido hacerla. Entonces, y el que hace la maldad va a buscar, ¿qué va a buscar? Lo malo. Y dice el versículo, y los que aborrecen al justo serán condenados. Versículo 22. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en Él confían. Lo que es confiar en Dios, amados. Lo que es confiar en Dios. Entonces esto es lo que tenemos que ver nosotros. Por eso, mire usted, el versículo 19 lo compara con las aflicciones
del justo, que Pablo también tuvo muchas aflicciones. Era un elegido de Dios, un apóstol precioso de Dios, pero tuvo aflicciones, pero del Señor lo sacaba de todas esas aflicciones. Y vamos a ir a una palabra que Pablo le escribió en 2 de Timoteo, por favor. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 10, por favor. Gloria a Dios. Vamos a leer. Búsquelo tranquilo, búsquelo tranquilo. Vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 3, y vamos a empezar del versículo 10. Gloria a Dios. Búsquelo tranquilo. Gloria a Dios. Por eso, el hombre de Dios y la palabra de Dios. Amén. Eso es poderoso en nosotros. Y dice así la palabra: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Le está hablando a un discípulo amado de él que era Timoteo. Él fue ejemplo, testimonio a Timoteo. Y dice el versículo 11: persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. ¿O Pablo tenía otro Señor? ¿Pablo tenía otro Dios? ¿Pablo tenía otro Jesucristo? ¿Pablo tenía otro Espíritu Santo? No, es el mismo, el mismo. Y dice el versículo 12: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Amén. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Cómo se vive hoy? ¿Cómo se vive hoy? Mire usted qué testimonio y ejemplo, no solo aquí en Argentina, en el mundo, queriendo engañar y seguir engañando, y después son engañados ellos mismos, porque quedan prendidos con sus propias palabras hoy. Entonces, esto es lo que tenemos que ver. El versículo 14 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Mire qué hermoso tener un testimonio y un ejemplo de un hombre que fue usado y fue testimonio de ser recto en todas las cosas. Recto en todas las cosas. Entonces dice así: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Versículo 16: toda escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. No es por ningún hombre. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En justicia. Es la única justicia que tenemos hoy en el mundo. La única justicia es de Dios. Y Dios está tomando justicia. Justicia, por eso tenemos que orar, pedir misericordia al Señor. Como iglesia nosotros. Misericordia. Amén, amados hermanos. Y el versículo 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mire usted, para toda buena obra. Entonces esto es lo que tenemos que ver nosotros para saber y lo que hemos visto. Y ahí dice también la palabra que hemos leído: ni un hueso será quebrantado. Esa profecía fue para el Señor Jesús. Fue cuando el Señor Jesús estaba en la cruz. Y ningún hueso fue quebrantado, siendo que pusieron clavos en sus manos y en sus pies. Pero se cumplió, ningún hueso del Señor fue quebrantado. Hasta la lanza que fue al costado pasó de largo, no fue quebrantado. En el costado ningún hueso de su costilla fue quebrantado. Entonces, esto está escrito. Si quiere acompañarme, por favor. A Juan, por favor, 19, versículo 36, por favor,
tratar qué Dios tenemos y cómo Dios nos va a cuidar hasta los huesos. Juan capítulo, gloria a Dios, 19, 36. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 36. Y dice así: porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. ¿No será quebrantado hueso suyo? Y también otra Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Amén. Eso está en Zacarías capítulo 12, versículo 10 también. Amén. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que ver y sentirnos seguros que tenemos un Dios que nos va a cuidar. Porque Él fue el Cordero inmolado por nosotros, por el mundo, para la salvación del mundo. Antiguamente, cuando estaban todos los que ponían y sacrificaban un cordero para las Pascuas, el cordero tenía que ser sin defecto, el mejor cordero, tenía que ser sacrificado. Y también le llevaban un cordero que estaba quebrado o que se quebró, y lo llevaban y lo ponían en sacrificio de lo que le sobraba, de lo que no le interesaba, porque está escrito, pero no tenía que tener un hueso, ni tampoco quebrar ningún hueso del cordero que tenían que ellos festejar la Pascua. El cordero inmolado. Entonces el mismo cordero vino hecho hombre a esta tierra por nosotros, y se cumplió la palabra. No hubo hueso quebrantado en el Señor. Amén, amados. Entonces esto es lo que nos lleva a nosotros a que podamos saber lo que es la verdad del Señor, lo que es. Vamos a pasar persecuciones, vamos a pasar aflicciones, vamos a pasar angustia, como le dije antes, pero triste es cuando estamos solos, como tuve yo antes de conocer al Señor. Y después de conocer al Señor de tantos años, la preocupación mía era, antes de conocer al Señor, ¿qué me va a pasar en el futuro? Y así me trabajaba la cabeza como empezamos la prédica. Entonces, hasta enfermedades podemos tener psicosomáticas, amén, sugestión, y de la sugestión y las enfermedades psicosomáticas se cumplen, se hacen reales. Entonces, por eso, amados, miren, si me quieren acompañar, por favor, a Juan 14, por favor. Vamos a ir a Juan 14, capítulo 14, versículo 1, ya que estamos en Juan, un poquito para atrás. Gloria a Dios. Entonces, siempre las ocupaciones del mundo han traído aflicciones, siempre, pero triste es estar solo. Entonces dice así la palabra del Señor. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1, dice, esto lo dijo Jesús, el Señor Jesús lo dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendrá otra vez y tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también, ¿qué dice? También estéis. Amén. Vosotros también estéis. Mire qué bendición, mire qué bendición. Entonces, ahora sí, vamos a ir al versículo 27 del mismo capítulo 14. Del mismo capítulo 14, pero a mí me gustaría leerlo, mire, la verdad que del 25. Del versículo 25. Y dice así, búsquelo tranquilo, ya creo que lo debe tener porque está en el mismo Evangelio de Juan, el mismo capítulo. Y dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, y os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Por eso
tenemos los discipulados, tenemos los estudios virtuales con discípulos, pastores, porque un día nos vamos a acordar de todo lo que nos enseñaron, de todas las cosas que nos han enseñado. Y dice el versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Usted vio cómo está el mundo. Todos turbados, todos con temor. Y dice el versículo 28, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Amén. Entonces, esto es lo que tenemos que saber nosotros, amados. Amén. Que nosotros tenemos un Padre, un Hijo y Espíritu Santo, que es todo en nosotros. Pero tenemos que creerle al Señor, creerle a Dios. Como siempre les digo, muchos preguntan, yo creo en Dios, pero así, no, creerle a Dios, creerle todas las cosas que están escritas, porque son verdaderas. Tendremos, como digo, empezamos con la palabra, tendremos aflicciones, tendremos, el corazón puede estar turbado, el corazón triste, pero tenemos lo que Él tiene para nosotros y lo tenemos que creer y confiar para la gloria de Dios. Amén, amados. Entonces, somos peregrinos en esta tierra, somos peregrinos. La vida pasa rápido, muy rápido pasa la vida. Entonces, por eso tenemos que confiar en el Señor. En este mundo estamos de paso, hermano, estamos de paso. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos que estar siempre junto al Señor, porque es la felicidad del que ama a Dios. La felicidad del que ama a Dios. Gloria a Dios. Vamos a ir, si me acompañan, por favor, un poquito para adelante. Hebreos capítulo 11, por favor. Hebreos capítulo 11. Vamos a leer del versículo 9. Porque aquí tenemos un testimonio también de todas las cosas. Un hombre que lo llamó el Señor. Lo fue a buscar el Señor. Así me llamó a mí, lo llamó a usted. Y hay otros que lo está llamando hoy, quizás, que nunca sintieron el llamado del Señor. Nos llamó. Y este hombre lo llamó. Dejó toda su parentela, dejó toda su familia. Muchos saben la Escritura. No le preguntó al Señor, ¿dónde me vas a llevar? ¿Qué me vas a dar? Escúchame, que yo te voy a seguir, pero ¿qué me vas a dar? ¿Qué es lo que me vas a dar? ¿Con qué? Entonces ya ese hombre que era Abraham, no era un hombre que iba por interés o por lo que le iban a dar. Él fue llamado y aceptó el llamamiento de Dios. Dejó todo, dejó su familia, dejó todo. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que ver. Entonces, vamos a leer, como dijimos, Hebreos capítulo 11, gloria a Dios. Versículo 9, gloria a Dios. Pero vamos a empezar del 8, miren. Y dice así la palabra del Señor. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Salió sin saber a dónde iba. ¿Por qué? Yo también. Un día entré a la iglesia sin saber lo que iba a pasar o a dónde iba a ir. Porque como estaba viviendo, no estaría vivo. Entonces dice, versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Usted fue llamado? Yo también.
Confiemos que es el mismo Dios de Abraham. Tengamos esa fe. Y el que esté escuchando y no fue llamado o nunca quiso saber nada con Dios, hoy tiene la oportunidad de sentirse seguro. De sentirse seguro. Triste cuando estábamos solos. Y Dios le va a hacer ver el Dios que uno tiene. Entonces dice, versículo 11. ¿Íbamos por el versículo? Sí, gloria a Dios. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo, de la edad que tenía, porque creyó que era fiel, quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese, ya casi muertos, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Esta es una promesa de todos nosotros. Amén, amados. Entonces, esta es la esperanza espiritual, la esperanza celestial. No es el espíritu humano, es la esperanza celestial, que es la esperanza espiritual, amada, que Dios nos da y nos promete a todos nosotros. Él nos promete a todos nosotros. Y miremos lo que dice el versículo 13. Dice así, del mismo capítulo de Hebreos 11. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Sobre la tierra. Y así somos nosotros. Extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Entonces, es lo que nosotros tenemos que ver y saber. Entonces, el versículo 14 dice, porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Amén. Pero, mire usted, pues si hubiese estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Mire usted. Y esto nos enseña a nosotros que cuántos conocieron el camino del Señor y se volvieron nuevamente a la tierra que habitaban y vivían antes, que es el mundo. Amén, amados. Entonces dice, versículo 16, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. Quiere decir que también nosotros tenemos una ciudad, un edificio, una casa celestial que prepara Dios para nosotros, no hecha de manos de hombre. Amén. La promesa que da la Escritura, da la palabra. Gloria a Dios. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que saber, hermanos. Por eso nosotros tenemos que saber cómo amamos a Dios. Cuando nosotros amamos al Señor, es porque confiamos en Él. Eso es amar al Señor. Y es un amor que Dios te lo va a mostrar. Dios va a darte todo. No amar los bienes materiales. ¿Qué buscamos? Antes buscábamos los bienes materiales, porque teníamos que vivir, pero siempre pensando qué será el futuro de nosotros. Si me llego a enfermar, si me llega a pasar esto, me llega a pasar lo otro. Más hermanos o personas en el mundo que trabajan por su cuenta, que no tienen ningún respaldo de ninguna empresa. Pero vamos al caso, y quiero darle a entender que la salud no hay oro ni plata para pagarla en este mundo. Con solo pensar eso, con solo pensar eso. Por eso un milagro no tiene precio. No tiene precio un milagro. Y tantos milagros que hemos visto, porque está el Espíritu Santo, el mismo de hace 2000 años, hermanos amados. Gloria a Dios. Entonces tenemos que nosotros, las cosas materiales, tenemos que amar a Dios. Y así, amando a Dios, Él se va a encargar de lo que nos pueda hacer falta en todas las cosas. Él se va a encargar, pero el amor a Él, no a lo que me va a convenir
por eso sigo a Dios, porque me conviene, no, porque lo amo. Y a usted Dios lo va a sorprender. Los va a sorprender. Yo les dije que ninguno de mis hermanos, ningún cristiano que ama a Dios, le va a faltar las alacenas que estén llenas. A todos. Y va a tener el privilegio de cada vez que le tocan el timbre o lo llamen, le toquen, le va a tener algo que dar para comer. Para comer. Porque dice que el que le da a un pobre, le está dando a Dios. Y es la bendición muy grande. Por eso somos hijos de Dios. Porque dice la palabra, no pedirás prestado, darás de corazón. Mire lo que es tener el corazón de Dios. El corazón que te da Dios por el Espíritu Santo. Si no, no lo podríamos hacer. Ay, Señor. Creo que la prédica pasada le hablé de Salomón. Salomón, cuando se le presenta el Señor, dice, pídeme lo que quieras. ¿Se acuerdan? En Primera de Reyes, capítulo 9, versículo, Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9 al 13. Y dijo, pídeme lo que quieras. Lo que quieras, pídeme. Y le dijo, quiero sabiduría para poder llevar a este pueblo tan grande. Para poder llevar a este pueblo tan grande. No le pidió nada. Le podía haber pedido riquezas, y le dijo, porque no me pediste con interés las cosas materiales, sino que me pediste algo espiritual, que es la sabiduría de la palabra, la sabiduría de Dios. Esa le pidió, dame sabiduría para llevar a este pueblo. Quiere decir que él se reconocía que con la sabiduría que él tenía no lo podía hacer, pero con la sabiduría de Dios sí podía. Y así mismo les dije que lo llevó el Señor, lo acompañó el Señor y todo lo que hizo el Señor, y después se abrió, se apartó, pero todo se lo había dado Dios. Entonces, por eso tenemos nosotros que ver y tener cuidado con qué intención vamos a buscar al Señor a la casa de Él. Si es conveniencia para que nos dé, porque no sé por qué el Espíritu Santo da esta palabra, pero Él sabe por qué. Porque hoy quizás muchos se están dando cuenta que han ido por conveniencia a buscar a Dios. Por conveniencia, para ver lo que vos me das. Y Dios sabe todas las cosas. Dios las sabe a todas las cosas. Porque no vamos a engañar a Dios. ¿Con qué corazón lo vamos a buscar? Y hoy tenemos la oportunidad, si alguno fue a buscar a Dios por conveniencia, por lo que haya ido a buscar, a ver qué me da. Quédate tranquilo, no te va a dar nada. Pero si lo vas a buscar con el amor a Él, y que Él se encargue de tu vida, y que sea Él el dueño de tu vida, y que dependas tú de Él, jamás te va a faltar, para la gloria de Dios. Amén, amado. Ay, Señor. Entonces, no nos podemos dejar arrastrar por los bienes materiales, hermano. Muy bueno lo que tienes tú. Tienes tu casa, tienes tu propiedad, tienes todo lo que tú tienes. Pero eso, entraste al camino con todo eso. Gloria a Dios. Y Dios te lo va a cuidar. Dios te lo va a cuidar. No va a permitir que te engañen, no van a permitir de que te puedan hacer algo para querer quedarte con lo que es tuyo, porque lo que es tuyo es de Él. Porque vos le entregaste el corazón al Señor. Entonces eso es lo que tenemos que ver todos nosotros, hermanos amados. Entregarle el corazón al Señor. Entonces, el mundo pasa rápido. Las pasiones también pasan rápido. Amén, amado. Todo pasa rápido. Entonces, los deleites, todo del mundo pasó rápido. Y pasa rápido. Pero nosotros tenemos que ver que todo esto, el Señor lo hace ver para que tomemos conciencia, para sentirnos, pero sentirnos bien seguros, bien seguros. Vamos a tener aflicciones, vamos a tener angustias, pero Él va a estar siempre con nosotros. Siempre Él va a estar con nosotros. Podés pasar una prueba, podés pasar una enfermedad, pero Él va a estar siempre con nosotros, para la gloria de Dios. Por eso este año se está haciendo tanto hincapié
en todas las iglesias, más en nuestro ministerio, que es Ebenezer. Se está haciendo una hermosura de oraciones, pidiendo salud por hermanos, por apóstoles, por pastores, y Dios oyó, Dios oye, Dios oye. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué te pasamos la prueba? Para que sepamos que Él es Dios, es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Y que Él es Jesús, por todos los siglos, es Jesús. Y por el Espíritu Santo, que es eterno. Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo son eternos, hermanos. Son eternos. Yo no puedo predicar de que no conozco. Fui un temeroso en mi vida. Temeroso de esto, temeroso hasta de enfermedades. Le preguntaba a alguien, tenía tuberculosis, y decía, ¿y cómo empezaste? ¿Y qué dolor te agarraba? ¿Y qué te pasa? ¿Y cómo empezó? Y ya me trabajaba la cabeza. Me trabajaba la mente. Y hoy cuántas personas quizás también le está pasando lo mismo con esta pandemia que está pasando. Que pueden tener algo suave, pero ya están pensando y se enferman de en serio, se enferman de verdad. ¿Por qué? Porque no confían en Dios. Pero cuando tenemos que pasar una prueba, Dios está con nosotros. Y tenemos el testimonio de un apóstol, Santiago, que ella estaba muerta, se moría, despidiéndose de la hija de lejos. Y lo levantó el Señor y le decía, no papá, no te vas a morir, porque Jesús te... Y él bajó los brazos, pero en un momento sintió que empezó a respirar. Mire qué testimonio, mire qué testimonio. Por eso cuando pasamos pruebas, para saber seguro si confiamos en Él, si confiamos en Él, y lo levantó. Está dando testimonio por toda la web, está dándolo todo el testimonio, más en estos momentos. Gracias, Señor. Entonces, no miremos las cosas materiales del mundo, miremos las cosas celestiales de Dios. Acompáñeme, por favor, a Primera de Juan, capítulo 2, por favor. Gracias, Señor. Mira, ahí se abrió. Gloria a Dios. Mire cómo quiere hablar el Señor. Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 15. Hermano, este es un llamado muy grande. Este mundo se paró. El mundo se paró. Aleluya. Este es un llamado muy grande de Dios, del cielo. Yo se los prediqué, yo se los dije 6 meses antes y quizás un año antes que iba a venir una señal del cielo, una señal muy grande. Entonces, muchos van a buscar a Dios y van a tener que ir a buscar a Dios, porque solo Dios lo puede sacar, sanar y liberar. Nadie más. Vayamos a la Escritura, por favor. Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 15, por favor. Y dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hermanos amados, hermanos amados. Pastor, ¿cómo hago para amar a Dios? Gloria a Dios. Empezar. Es algo que tenés que empezar. Siempre hay un primer día. Para todas las cosas que emprendamos y que emprendimos en la vida, un día tuvimos que empezar. Entonces, esto es lo que da a entender. El amor del Padre no está en Él si amamos las cosas del mundo. Por eso cuando amamos a Él primero que a las cosas del mundo, Él se va a encargar de las cosas que tenemos necesidades nosotros los que amamos al Señor. Y dice el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Amén, amados. Sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, porque tenemos vida eterna. Amén, amado. Tenemos vida eterna.
Por eso le damos gloria al Señor. Tenemos que amar al Señor. ¿Y cómo lo amamos? Buscando las Escrituras, que Él nos hable por las Escrituras. Él nos va a exhortar por la Escritura, así como decía Pablo a Timoteo. Él nos va a redarguir por las Escrituras, porque Él habla. De muchas maneras habla el Señor. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que saber, hermanos amados. Nosotros hemos sido llamados a disfrutar la gloria, ¿sabe de quién? De Dios. Hemos sido llamados. Entonces siempre tenemos que estar preparados, formados para llegar a semejanza de nuestro Señor Jesucristo, que Él es bueno. Él es muy bueno, muy bueno. Entonces, todos fuimos jóvenes, todos. Y tendré algún día una casa, tendré algún día un coche, tendré algún día... Y las preguntas que nos hacíamos, porque no conocíamos al Señor. Pero encárgate de mis cosas, que yo me encargo de las tuyas. Amén, amados. Busca las cosas de arriba, como les dije el otro día. Las cosas vienen de arriba. Y cuando éramos jóvenes todos, ya vos te crees que todo te va a venir algo de arriba, y sin embargo todo viene de arriba cuando amamos al Señor, hermanos amados. Nos va a proteger en todo sentido, siempre que nosotros podamos creer en el único Dios verdadero. Es el único Dios verdadero. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que seguir, sus pasos. Eso nos dice también el apóstol Pedro, como el apóstol Juan. Vivieron con él, durmieron con él 3 años y medio. A los 2, a los 3 los llevaba allá. Y mire, acompáñame a Primera de Pedro, por favor, y ya para terminar. Primera de Pedro, capítulo 5. Poquito para atrás. También se abrió ahí. Gloria a Dios. Mire cómo está el Espíritu Santo. Se abrió ahí la Biblia. Gloria a Dios. Gracias. Mire cómo está el Espíritu Santo. ¿Qué divinidad tiene el Espíritu Santo con todos ustedes que les está hablando? Entonces vamos a ir, 1 de Pedro capítulo 5, vamos a leer del versículo, gloria a Dios, 10. Gloria a Dios. Y dice así la palabra del Señor. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortaleza y establezca. Gloria a Dios. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos, hermanos amados. Amén y amén. Esto es lo que tenemos que ver. Después de esto que ha sufrido poco de tiempo, y Dios toda la gracia que nos llamó a su gloria eterna, a su gloria eterna. Gloria a Dios. Entonces, si hoy hay alguno que está angustiado, está con un corazón abatido, un corazón triste, en el nombre de Jesús, entonces tenemos que saber nosotros, hermanos amados, que tenemos que saber que no se turbe nuestro corazón, que no se turbe ni tenga miedo nuestro corazón. Amén, amados. El Señor nos da la promesa, y una promesa muy grande para todo lo que tenemos que hacer nosotros. Y tenemos que creer en Él, hermanos, creer en Él, solo creerle a Dios. Padre, yo te doy gracias por tu amor, tu misericordia, Sí, Señor. Gloria. por lo bueno que tú eres, Señor, Gloria a Dios. en el nombre bendito de Jesús. Gracias, Señor. Pablo lo declaró, Señor, a su discípulo, que iba a pasar sufrimientos, iba a pasar pruebas, iba a pasar angustias, en el nombre de Jesús, pero que tú eras el que iba a estar siempre con ese discípulo Timoteo, así como estuvo con él. Y hoy yo Sí, Señor. doy la palabra, inspirada por tu Espíritu Santo, Sí, que sí. lo que tú quieres hablarles a ellos, Así es. Señor, como también Pablo fue testimonio y ejemplo Sí, Señor. de Timoteo. Sí, Señor. Por eso le daba las órdenes, le enseñaba a cómo tenía que ser Sí, Señor. para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Señor mío y Padre mío, yo te doy gracias por esta palabra que tú Gloria nos has a dado Dios. para que nosotros podamos sentirnos seguros. Sí, Señor. Por eso, felices somos los que amamos a Dios.
Vengan las pruebas, vengan los sacrificios, venga lo que pueda venir, sabemos que Dios está con nosotros. Sí, Es para dar testimonio amén. del Dios que tenemos. Poderoso Para eso son las pruebas. En el nombre bendito de Jesús. Poderoso, Para la gloria de Señor, Dios. gloria a Dios. Gracias, Señor. Porque muchas veces pasamos las pruebas porque la fe tiene que crecer en nosotros. Amén. La fe es la que tiene que crecer. Sí, Señor. Que no nos acostumbremos. No nos vamos a acostumbrar, sino que vamos a tener la fe para seguir Adelante. las pruebas, que nos pueda pasar lo que nos pase, para saber que tú estuviste con nosotros. Amén. Más en este tiempo Sí, que de sí. tanta enfermedad, Gloria Señor. a Dios. En el nombre de Jesús. Bendición. Yo voy a orar, Señor, en este día de jueves de sanidad y liberación. Amén, Señor. Pero primero, si hay alguien que quiera aceptar al Señor como el Señor de su vida y puede estar enfermo, puede tener COVID-19, Señor, Gloria a Dios. que pueda tener la fe de saber que hoy Sí, Señor. Gloria a Dios. esta palabra lo sana Por- y que ha recibido esta palabra Sí, Señor. y que pueda hacer la declaración de que declarar como el Señor de su vida y que haga esta oración Señor, gloria a Dios. con la mano en su corazón y que diga: Señor Sí, Jesús, Señor. Gloria a tu nombre, Padre. yo te doy Sí, gracias Señor. por escuchar tu palabra. Sí, Señor. Señor Jesús, te pido perdón porque soy pecador. Aleluya. Me arrepiento de todo corazón y te pido perdón, Señor. Señor Jesús, Señor Jesús. hoy te declaro como el Señor de mi vida. Sí, Señor. Salva mi casa y toda mi familia. Amén. Y si tengo esta enfermedad, la declaro sana, sana por el poder de tu Espíritu Santo, para la gloria de Dios. Gracias. También asimismo, si alguno está apartado, que también pueda hacer la oración de reconciliación en este día, Señor. Gracias. En el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret. Señor, un día llegué a tus atrios. Gracias. Un día llegué a tu casa, Señor, y me aparté. Y hoy te pido perdón. Gracias, Señor. Te pido perdón y ayúdame a conseguir una iglesia, Sí, Señor. una casa tuya, Señor. Pero hoy me reconcilio contigo y te pido perdón como lo hice la primera vez que te recibí como el Señor de mi vida. Gracias, Señor, por este año de la reconciliación, para reconciliarme contigo hoy en el nombre de Jesús, Gloria a Dios. para la gloria de Dios. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Padre amado, Padre Santo, Gracias, Jesús. no sé dónde puede llegar esta palabra, Gloria a tu pero donde puede llegar al lugar donde pueden estar con COVID-19 Sí, Señor. y cualquier otra enfermedad, Señor, yo voy a tomar autoridad ahora, en el nombre bendito de Jesús, y que se ponga su mano en la cabeza, su mano en la frente, por favor, Gloria. en el nombre de Jesús, Sangre poderosa. porque el Espíritu Santo no tiene distancia. Así es. La palabra no tiene distancia, la palabra fue oída Gloria. y la palabra entra como espada de dos filos, Sí, como dice Hebreos capítulo 4, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, para la gloria de tu nombre. Señor, cualquier enfermedad que puedan tener, Señor, Gracias, Señor. en el nombre de Jesús, Gloria a Dios. cualquier enfermedad Sí, Señor. que la puedan declarar ellos ahora, Sí, Señor. renuncio, me declaro sano de toda enfermedad, de COVID-19. Dame el aire, el soplo de tu Espíritu Santo, Amén. que así nos hiciste, nos formaste desde la fundación del mundo, tuviste que soplar el aliento de vida Gloria. para poder tener el Espíritu en la vida nuestra. Así te pido, Señor, que me ahogo por los pulmones, me ahogo por la enfermedad maldita, Señor, en el nombre de Jesús. Yo ahora aspiro, Amén. así tenga poca fuerza para aspirar, pero aspiro, estoy aspirando la fe y la unción de tu Espíritu Santo, Amén. que entre el aliento de tu Espíritu Santo en mi vida, Señor, para la gloria de tu nombre. Así le diste vida al hombre, Señor, y yo lo declaro sano, cualquier enfermedad, en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Gracias, hermanos amados. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Y créalo. Crea
al Dios Todopoderoso y declárese sano, libre y dé testimonio del Dios que usted tiene. Es un único Dios que te puede salvar de cualquier enfermedad de coronavirus, porque muchos mueren de tristeza, de angustia y de temor, para la gloria de Dios. Pero siendo hijos de Dios, nosotros vencimos el temor, porque sabemos en quién confiamos. Amén. Amén, hermanos amados.